La semana pasada, por cuestiones de tiempo, no pudimos emitir una nota sobre nutrición. Es un tema muy interesante. Yo mantuve un diálogo con la nutricionista Denise Leleu, que nos va a hablar sobre cómo conservar y cocinar los alimentos para que estos pierdan el menor valor nutritivo posible. Vamos a verlo. Estamos de vuelta en compañía de nuestra amiga, la licenciada de nutrición Denise Leleu. Denise, gracias por acompañarnos. En esta sección de nutrición vamos a hablar sobre el proceso de conservación de algunos alimentos y cómo podemos evitar la pérdida de nutrientes, o sea, conservándolos y sin que pierdan este valor nutritivo. Bueno, tenemos que saber que la pérdida de nutrientes es desde que se cosecha, por ejemplo, la fruta o la verdura, ¿bien? Lo que es la manipulación, si por ejemplo en las verdulerías no se mantiene una temperatura ambiente, si no se, por ejemplo, hay algunas verdulerías que las mojan o algunas, por ejemplo, tienen aire para mantener la temperatura fresca, ¿bien? Sí es muy importante también que las verdulerías, por ejemplo, tengan, aparte de la buena presentación, de que te den una verdura fresca. No es lo mismo que haya estado, por ejemplo, en un invernadero o congelada. Una cámara congelada. Exacto, a que la hayan cortado y que se incluya. Obviamente que lo ideal es tener diferentes frutas o verduras que se puedan cortar y consumir, pero si el traslado y la manipulación no ha sido mucha, las pérdidas son cada vez menores. Exacto. ¿Y en la heladera cómo podemos acomodar estos alimentos? ¿Cuál es la forma indicada? Bueno, existen alimentos, por ejemplo, como el tomate o lo que son los tropicales o subtropicales, como es el ananá, papaya, que acá no se utilizan mucho, que sí pueden estar a temperatura ambiente, sí soportan temperaturas normales. Lo que pasa ahora es que en el invierno tenemos los calefactores y la temperatura es mayor. Si estuviésemos en verano, quizás la temperatura es más adecuada. Pero sí, la mayoría de las frutas y las verduras deben estar en la heladera, ¿bien? Siempre en la parte inferior, donde sea más templado. Debemos tener en cuenta que en sí en la heladera están las frutas y las verduras, en el centro todo lo que es alimentos cocidos, si ya cocinamos alguna verdura, si tenemos algún queso, algún dulce, y en la parte superior, que estamos cerca del congelador, todo lo que es carnes, leche, cremas, ¿bien? Una vez, por ejemplo, que yo te comentaba recién, por ahí, voy a hacer un puré de papas o una tortilla, me quedó una papa. Por lo general, cuando ya está pelada, si la dejo hasta la noche, pierde sus nutrientes, se oxida. Exacto, eso es lo que pasa también a través de los procesos mecánicos, como es el pelado o el cortado. Siempre se debe pelar y cortar el alimento en el momento que se consume, tal cual. Por eso te pasa, por ejemplo, papa, la manzana o la banana, que se produce el proceso de la oxidación y hay pérdida de nutrientes. Entonces lo ideal sería cocinar en el momento. O sea que por ahí cuando me quedó una mitacita de una manzana, le puse un poquito de limón. Bueno, lo que estoy evitando es la oxidación, pero no la pérdida de... Exacto, frena la oxidación, pero igual la pérdida de nutrientes está. Exacto. Otra cosa que también es interesante es que si nosotros, por ejemplo, pelamos una manzana y la consumimos en el momento, hay pérdida, pero de fibra, porque la fibra está en la cáscara, pero no el alimento en sí, en el interior hay pérdida de nutrientes, ¿bien? O sea que a través del pelado y el cortado no hay mayor pérdida, siempre y cuando se cocine o se consume en el momento, ¿bien? Yo otra de las cosas que hago es frizar arvejas, pimiento, perejil, lo tengo cortadito y frizado para usarlo en cualquier ocasión. ¿Hay pérdidas de nutrientes ahí? A ver, hoy el congelador se utiliza mucho porque es práctico. Hay muchas personas que, qué sé yo, por ejemplo, tiene alguna fruta y verdura, no la consumió o quiere guardar comida para mañana por el tiempo. Sí se aconseja un escaldado. ¿Qué es un escaldado? Se hace una precocción de la fruta de la verdura. Una vez que esté hirviendo el agua, 4 o 5 minutos. Esto lo que hace es que las enzimas, bien, no sigan el proceso de oxidación o de putrefacción del alimento, bien, las paraliza, entonces no hay pérdida de alimentos. A ver, no es lo mismo obviamente consumir un alimento fresco que congelado, por supuesto, pero igual que el envasado pasa lo mismo, que enseguida lo vamos a nombrar. El envasado no es lo ideal, igual que el congelado, pero nos ayuda a poder consumir igual alimentos, ¿bien? Por ejemplo, si vos no tuviste tiempo y al otro día, en vez de hacerte unas milanesas fritas, que es lo más rápido, descongelás algo que tenés precocido y lo consumís. A nivel nutricional hay pérdidas, pero hay que ver qué alimentos son los que se van a consumir. Siempre lo ideal es tratar de consumir mayor fruta y verdura de la mejor manera.
El envasado, como yo te digo, pasa lo mismo. No es lo ideal consumir alimentos envasados, pero eso nos permite a que consumamos alimentos que no estén en temporada. Bien, y tienen un alto valor para su conservación, sal y azúcar. Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado. Sí se debe hacer una limpieza o un lavado previo, por ejemplo en las arvejas, como vos me decías, para eliminar la sal. Y por ejemplo en alguna fruta no consumamos el almíbar, que es lo más rico, sino consumir la fruta sola. Por lo general los chicos dicen, quiero el juguito. Y sí, que es lo más rico. Y eso es lo que mayor azúcar tiene. Nos podemos dar el gusto, tampoco es que nos va a hacer mal, pero no consumir solamente el almíbar porque ahí está la concentración de sal y azúcar. ¿Y qué hay de cierto con el tema de la cocción de alimentos en el microondas? Bueno, es un tema que tiene preocupados a muchos. El microondas es práctico porque es fácil de, por ejemplo, descongelar, cocinar, calentar. Tenemos que tener en cuenta que el microondas genera ondas no ionizantes, que son las que no producen ni cáncer ni problemas a nivel de la salud. Son ondas muy parecidas a la de la radio, que lo que hacen es mover las moléculas de agua, producen fricción y calientan el alimento. Siempre calientan el líquido, ¿bien? Por ejemplo, cuando vos vas a meter en el microondas algo líquido, algo sólido, siempre se va a calentar antes lo líquido, porque se calienta la parte líquida del alimento y por ende se termina O sea que desmistificado totalmente esto de que le quita nutrientes a los alimentos. No, hay muchos estudios y más que nada relacionado con el cáncer, que se tiene tanto miedo, y no hay ningún estudio donde determina que produzca cáncer. Sí se pueden utilizar otros métodos de cocción, por ejemplo el hervido, teniendo en cuenta que siempre, como expliqué en el otro programa, se coloca el alimento una vez que esté hirviendo el agua. Mientras más tiempo se cocina el alimento y más agua hay, más pérdida. ¿Cocinar con sal, hervir las verduras con sal en el agua? No, yo aconsejo siempre colocar la sal una vez que se probó el alimento. Si es necesario, se coloca sal, si no, no. Bien. Hoy en día hay muchos alimentos que tienen de por sí mucha sal y eso, si vos le agregás y no lo has probado todavía, aumenta mucho. Otra cosa que hay que tener en cuenta es utilizar, por ejemplo, ese caldo que quedó del hervido para la cocción de otro alimento o para alguna sopa, porque quedan todo lo que es vitaminas y minerales. Todo lo que es la vitamina B1, B6, la vitamina C, el ácido fólico. Y al recalentar este caldo, se van perdiendo, ¿no? Exacto, pero ¿qué pasa? No es lo mismo que vayas cambiando tanto el agua a que el agua que ya está nutrida se cocine el alimento. La pérdida es menor. Sino utilizar lo que es la plancha, el microondas, la parrilla, el horno, utilizar otros medios de cocción que no se utilice agua para que haya menos pérdida de nutrientes. Variemos la forma de preparación porque también el hervido le quita sabor a las comidas. Entonces variar las formas de preparación para que cambie el sabor. Y a veces tenemos el concepto de que las cosas asadas, las verduras asadas a la parrilla, las carnes, ¿qué hay con el tema de que dicen de que es tóxico el tema de las brasas? Bueno, eso es lo que genera la toxicidad. Hay veces que si la temperatura no es la adecuada de las brasas, producen una toxicidad, un pequeño gas que, por ejemplo, nosotros comemos asado, verduras asadas y lo estamos repitiendo. Es justamente por ese gas. Pero si lo haces correctamente no te va a pasar nada. Lo que tiene lo que es el asado o la plancha es que realza mucho el sabor de los alimentos, entonces por eso nos gusta es un tanto. Beneficio, tal cual. Bueno, Denise, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos.